Enero de 1417. Un hombre cabalga durante semanas por los bosques del sur de Alemania. No es un soldado ni un mercader. Es Poggio Bracciolini, un cazador de libros, y busca algo muy concreto: manuscritos antiguos olvidados en bibliotecas monásticas. Llega a un monasterio alemán y entre pergaminos comidos por la humedad encuentra un texto que lleva más de 1000 años, un poema filosófico romano que afirma que los dioses no existen, que el alma muere con el cuerpo y que el universo entero es solo átomos chocando en el vacío. El libro se llama De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, y su autor es un poeta casi olvidado, Lucrecio. Ese hallazgo, en apariencia menor, reactivará una idea que Europa creía enterrada: el ateísmo filosófico. Y para entender cómo un solo manuscrito pudo tener ese efecto, primero hay que derribar un mito muy extendido sobre lo que realmente fue el Renacimiento. Solemos imaginar la Edad Media como una noche cultural de 1000 años y el Renacimiento como el amanecer que rescató el saber clásico del olvido. Es una imagen muy potente narrativamente, pero es en gran parte falsa. Durante toda la Edad Media, gran parte del corpus científico y filosófico grecolatino siguió circulando por Europa. Galeno e Hipócrates seguían siendo la base indiscutida de la formación médica en universidades como Salerno o Bolonia. Euclides estructuraba la enseñanza de la geometría en las escuelas catedralicias. Ptolomeo seguía siendo la autoridad astronómica de referencia, y buena parte de esta transmisión no fue directa, sino a través de un puente fascinante: los traductores árabes y la escuela de Toledo, donde en los siglos XII y XIII equipos de eruditos cristianos, judíos y musulmanes tradujeron al latín obras griegas que habían llegado a Europa a través del mundo islámico. Además, filósofos como Boecio ya habían transmitido buena parte de la lógica aristotélica desde el siglo VI, y en el siglo XIII Tomás de Aquino construye toda su síntesis teológica, precisamente integrando a Aristóteles, recién traducido y comentado, dentro del marco cristiano. En otras palabras, médicos y matemáticos medievales no solo conocían estos textos, los estudiaban, los comentaban, discutían sus errores y construían sobre ellos. Entonces, si el conocimiento clásico nunca desapareció del todo, ¿qué fue exactamente lo que aportó el Renacimiento? La gran aportación renacentista no fue, en esencia, descubrir textos
que nadie conocía. Fue reinterpretar los que ya existían bajo una lente completamente nueva. El punto de partida suele situarse en Petrarca, en el siglo XIV, considerado el padre del humanismo. Petrarca no se limita a leer a los clásicos como fuentes de autoridad técnica, como hacía la escolástica medieval con Aristóteles. Los lee buscando algo distinto, modelos de vida, de estilo, de sabiduría humana. Nace así lo que los propios humanistas llamaron Studia Humanitatis, el estudio de la gramática, la retórica, la poesía, la historia y la filosofía moral clásicas, como formación integral del ser humano. Con el apoyo económico de familias como los Medici en Florencia, este movimiento se profesionaliza y con él Europa empieza a desplazar el centro de gravedad cultural del marco teológico medieval, centrado en Dios como referencia última, hacia una visión progresivamente antropocéntrica, centrada en el ser humano, sus capacidades y su dignidad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque no todos los clásicos se recuperan ni se interpretan de la misma manera. En torno a 1462, Cosme de Medici encarga a un joven erudito llamado Marsilio Ficino un proyecto colosal: traducir al latín la obra completa de Platón, prácticamente desconocida en Occidente durante siglos, salvo por fragmentos. Nace así la llamada Academia Platónica de Florencia. Ficino no traduce a Platón como un anticuario, lo convierte en un aliado del cristianismo. Intenta demostrar que el idealismo platónico, esa idea de que existe un mundo superior de formas perfectas y de que el alma aspira a elevarse hacia lo divino, es perfectamente compatible con la fe cristiana. Es, en cierto modo, un intento de blindar la religión con la filosofía clásica más prestigiosa. Poco después, un discípulo de ese círculo, Pico de la Mirandola, escribirá su célebre discurso sobre la dignidad del hombre, donde defiende que el ser humano no tiene una naturaleza fija, sino que puede moldearse a sí mismo libremente. Es una idea filosóficamente radical y profundamente antropocéntrica. Platón, entonces, se exalta como modelo de idealismo elevado, armonizable con la fe.
Volvamos un momento al monasterio alemán de enero de 1417. Poggio Bracciolini no es un monje ni un filósofo. Era un secretario papal del pontificado de Bonifacio IX y se dedica a cazar manuscritos durante los descansos del Concilio de Constanza. Ya había recuperado antes textos de Quintiliano y Cicerón, pero al toparse con el nombre de Lucrecio, que recordaba haber leído, citado por el propio Cicerón, entiende que ha encontrado algo excepcional, la única copia superviviente de un poema filosófico romano del siglo I antes de Cristo. Y el contenido de ese poema es una bomba filosófica. De Rerum Natura expone en verso la filosofía epicúrea a través de la física atomista. El universo entero está compuesto de átomos que colisionan y se combinan al azar, sin ningún diseño divino detrás. No hay providencia, no hay castigo ni recompensa tras la muerte, porque el alma, hecha también de átomos, simplemente se disuelve. Y el miedo a los dioses y a la muerte, lejos de ser piadoso, es la fuente principal de la infelicidad humana. A diferencia del platonismo de Ficino, aquí no hay margen para la conciliación con el cristianismo. Lucrecio no ofrece una versión matizada de la fe, ofrece una cosmovisión completa y alternativa. La copia que Poggio manda transcribir empieza a circular por las cortes y bibliotecas humanistas italianas y provoca un debate intelectual intenso que se prolongará durante siglos. Puede leerse a Lucrecio solo como poesía notable, admirando su estilo, o hay que tomarse en serio su física materialista. Pensadores posteriores, como Maquiavelo, lo copian de su puño y letra. Montaigne lo cita profusamente, y ya en el siglo XVI, Giordano Bruno, sacerdote católico, después calvinista, más adelante fue excomulgado también por los luteranos por sus ataques a la Iglesia. Se le dieron oportunidades de rectificar su actitud, pero demostró el mismo espíritu de autosuficiencia insolente. Bruno no fue condenado por su defensa del sistema copernicano de astronomía, ni por su doctrina de la pluralidad de los mundos habitados, sino por sus errores teológicos
entre los cuales estaban que Cristo no era Dios, sino meramente un inusualmente hábil mago, que el Espíritu Santo es el alma del mundo, que el demonio sería salvado, etc. El genio y el peligro de Lucrecio es que no ataca al cristianismo desde fuera, construye ladrillo a ladrillo una explicación distinta y autosuficiente del mundo. Otro capítulo clave de esta historia ocurre en el terreno de la lengua griega. Durante siglos en Europa occidental casi nadie sabía leer griego clásico directamente. Eso empieza a cambiar a finales del siglo XIV, cuando el erudito bizantino Manuel Crisóloras es invitado a enseñar griego en Florencia, y el proceso se acelera dramáticamente en 1453, cuando Constantinopla cae ante los otomanos. Numerosos eruditos bizantinos huyen hacia Italia, llevando consigo manuscritos griegos y un conocimiento directo de la lengua que Occidente llevaba generaciones sin dominar con fluidez. Gracias a este flujo, Homero deja de ser solo un nombre de referencia y vuelve a leerse en su idioma original, y Ovidio, ya conocido en latín durante toda la Edad Media, se recupera ahora con una intención distinta. ¿Por qué importa esto? Porque Homero y Ovidio no se rescatan únicamente por su valor literario. Sus historias de dioses, héroes, pasiones y metamorfosis ofrecen algo más, un repertorio simbólico pagano completo, listo para ser usado. Pintores como Botticelli, con obras como El nacimiento de Venus o La primavera, construyen a partir de Ovidio una nueva sensibilidad estética, casi una espiritualidad alternativa, poblada de divinidades paganas, que convive con y en cierto modo compite con la iconografía cristiana dominante hasta entonces. Y en el arte ocurre algo paralelo, como una escena casi cinematográfica. La mañana del 14 de enero de 1506, un hombre llamado Felice de Fredis está removiendo la tierra de su viñedo en la colina del Esquilino en Roma, un terreno que en la antigüedad había formado parte del palacio del emperador Tito, y su azada golpea algo. Bajo tierra
aparecen los fragmentos de un grupo escultórico monumental. 3 figuras humanas retorciéndose entre las espirales de 2 serpientes. La noticia llega rápidamente al Papa Julio II, que envía a su arquitecto Giuliano da Sangallo, acompañado, según varias fuentes, por Miguel Ángel en persona. Da Sangallo reconoce de inmediato la obra. Es el Laoconte de Plinio el Viejo había descrito siglos atrás como superior a cualquier otra escultura o pintura jamás realizada. El Papa adquiere la pieza y pocos meses después la instala en el recién creado patio del Belvedere en el Vaticano. El impacto es inmediato y revolucionario. El Laoconte muestra el ideal clásico del cuerpo humano, llevado al extremo. Musculatura tensa, dolor físico y psicológico representados con un realismo que ningún escultor medieval había perseguido. Se convierte en modelo obligado de estudio para generaciones de artistas. Pero hay algo más, casi simbólico. Literalmente, la tierra de Roma devuelve a los dioses paganos. Un sacerdote troyano, castigado por Atenea y Poseidón, reaparece, esculpido en mármol, en pleno corazón del poder católico, y con él todo el imaginario mitológico que representa. Y aquí está la secuencia completa, la que casi nunca se explica de forma conectada. Primero, entre finales del siglo XIV y comienzos del XVI, se recupera de forma sistemática la cultura clásica. Manuscritos como el de Lucrecio, esculturas como el Laoconte, la lengua y los textos mitológicos griegos, la filosofía platónica. Después, esa cultura se reinterpreta como Petrarca, Ficino, Pico della Mirandola y tantos otros, como un modelo de libertad, belleza y sabiduría que no necesita, en última instancia, de la revelación divina para sostenerse. Y finalmente se instala una idea silenciosa pero radical, que Pico della Mirandola formula casi como manifiesto, que el ser humano puede definirse, moldearse y bastarse a sí mismo. Ahí, exactamente ahí, nace el germen del ateísmo moderno, no como una ruptura repentina en el siglo XV, sino como el fruto lento de una cultura que, redescubriendo sus propios clásicos paganos, aprendió poco a poco a admirar lo humano sin necesitar lo divino. Esa semilla tardará todavía 2 siglos en florecer del todo. Con
Spinoza con los filósofos de la Ilustración francesa, pero su origen está aquí, en estos manuscritos y estas estatuas desenterradas entre 1417 y 1506. Del Salmo 13. Llegará la hora para los impostores. El insensato dice en su corazón: no hay Dios. Se han pervertido, su conducta es abominable, ni uno solo obra bien. Yahvé mira desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si hay quien sea inteligente y busque a Dios. Si te gustó este contenido, suscríbete. Dejaré en la descripción del video el link para descargar mi libro gratuitamente.